Amigas, amigos, estamos nuevamente en el canal de Pablo Villarrubia Mauso y sus misterios para volver a hablar sobre el fenómeno ovni, pero también sobre el pacifismo y sobre la guerra. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Sabemos perfectamente que el fenómeno ovni también obedece un componente o está asociado a un componente geopolítico, y de eso vamos a hablar. ¿Y por qué? Porque principalmente los ovnis están en el centro, en el origen del moderno pacifismo atómico. Sí, amigos, esto es cierto, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, otros no, pero el moderno pacifismo atómico no surge con, digamos, el famoso para algunos, ¿no? Es una declaración abierta contra las armas nucleares firmada en Londres en 1955, que se llamaba Manifiesto Russell-Einstein. No fue ahí el origen, fue un poquito antes. Fue posiblemente en 1947 y fue en Brasil cuando se da el caso Higgins, de un topógrafo, en 23 de julio de 1947 en el estado de Paraná, cerca de la frontera de Paraguay. Ahí bajan unos 3 seres de más de 2 metros de altura, establecen comunicación con el ingeniero, el topógrafo Higgins, y hablan para él, le dicen 2 palabras que a mí me parecen clave, que una es álamo y otra es orque. Orque está asociada al sol según lo que señalan las entidades a este ingeniero. Pero la otra, álamo, está, según mi criterio, según un artículo que escribí para la revista Vigília de Brasil, una revista virtual en un portal de ovnis muy importante, vigilia.com.br, para mí ese acontecimiento, uno de los primeros casos de humanoides de la era moderna de la ufología, poco después del caso de Kenneth Arnold, es en su esencia un proto-manifiesto antibelicista, antiatómico, porque recordemos, en Los Álamos se gesta toda la historia de la creación de la primera bomba atómica de la humanidad, y que después estallaría, el Trinity, la primera bomba, y que después más tarde estallarían en agosto del 45 las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de ahí, y ya en 1952, hay, digamos, el primer gran contactado que desencadena todo un proceso pacifista contra la energía nuclear, o por lo menos contra el uso bélico de la energía nuclear. Ese hombre se llamaba George Adamski, de origen polaco, pero criado en Estados Unidos, y en 1952, el 20 de noviembre, en el Desert Center en California, él supuestamente entra en contacto con un ser procedente del planeta Venus. Este ser le transmite una serie de mensajes pacifistas y también de alerta, diciendo que si el hombre sigue usando su poderío atómico para destruir a la humanidad, eso interferiría en todo el universo, o por lo menos en el sistema solar, y de ahí ellos, los extraterrestres, se verían obligados a intervenir en esa escala de destrucción de la humanidad. Entonces estamos viendo un manifiesto pacifista tremendo y, fíjate, orquestado, organizado, supuestamente por un loco, que algunos creyeron que era un loco, un fanático, un religioso, que era George Adamski. Pero de él hablaremos en otras oportunidades porque me parece un personaje fascinante, sea o no su historia verdadera. Por otro lado, hay una historia menos conocida en esa historia del pacifismo cósmico y antibélico, o por lo menos antinuclear, que es la historia ocurrida en Brasil, el caso de Hélio Aguiar. Hélio Aguiar era un dibujante que trabajaba profesional para un banco de Salvador, en el estado de Bahía, cuando el 24 de abril de 1959 iba en su moto bordeando la playa de Piatã, una playa muy bonita, muy famosa de Salvador, cuando observa un ovni en forma de plato, que de alguna manera también recuerda aquellos ovnis clásicos de Adamski. Y este hombre, entonces, en ese momento que ve el ovni, llevaba una cámara fotográfica
logra 4 instantáneas de este objeto, describiendo varios movimientos de lado, un poco se ve incluso en posición vertical ese disco, y al mismo tiempo la moto se para por algún efecto, posiblemente de este ovni, y él, después de sacar la última foto, pierde la conciencia, dice que siente algo, el impulso en su cerebro de escribir algo, pero se desvanece, se desmaya, y cuando se despierta se encuentra en su mano izquierda con un papel, posiblemente escrito con su letra, pero no se acordaba que había escrito ese papel, y había un mensaje interesantísimo. Os lo voy a traducir tal cual era el mensaje del portugués: que cesen definitivamente experimentos atómicos para fines bélicos. El equilibrio del universo está amenazado. Permaneceremos vigilantes y listos para intervenir. Increíble, increíble este mensaje, 1959, este caso muy poco conocido de Helio Aguiar. Y hay finalmente también, en cuanto a, ya de una forma más fáctica, más evidente, o por lo menos que se crea de esta manera, el 16 de marzo de 1967 en la base aérea de Malmstrom, en Montana, se da el famoso caso de la intervención de ovnis sobre los silos de los misiles con ojivas nucleares Minuteman. ¿Qué pasa en ese incidente, del cual ya hablaremos también en otra oportunidad, porque es una historia, me parece, apasionante e increíble? 10 misiles de esta categoría Minuteman se ven totalmente fuera de combate, o sea, dejan de funcionar. Funcionarios de la Boeing, que fueron también constructores de estos misiles atómicos, acaban declarando que no saben el motivo porque dejaron de funcionar, dejaron de actuar, o por lo menos de estar en actividad, estos misiles durante algún tiempo. Podemos hablar también de otros personajes que intervienen en esta historia, entre ellos uno que entra ya prácticamente en el ámbito religioso, que es Astar Sheran, el comandante de una flotilla espacial que supuestamente estaría orbitando la Tierra para proteger a la humanidad contra una posible deflagración atómica. Y muchos más. Podemos hablar horas y horas. Pero lo que yo quiero decir en este vídeo es hacer, como siempre hago, una cuestión crítica, hago comentarios críticos empleando siempre, ¿no?, digamos, esa capacidad de dudar de lo que está pasando. Y entonces lo que yo critico enormemente es el desaparecimiento del pacifismo. Estamos viviendo tiempos muy oscuros. No hay, si estáis viendo en relación a lo que es la guerra de Ucrania, no se ven prácticamente manifiestos populares contra la guerra, sea de un lado o de otro. Sí que hay pequeñas manifestaciones, he leído, en Francia, Inglaterra y Alemania especialmente, pero son pequeños grupos antiguerra, ¿no? Antiarmas. Desgraciadamente, la gente no está actuando en masa en el planeta para detener esta guerra, y lo que se ve, desgraciadamente, incluso en los medios de comunicación de España, de Brasil, de Francia, de Alemania, prácticamente todos los países occidentales, es un incentivo, incluso por parte de periodistas que yo consideraba muy bien y que me defraudaron tanto, ¿no?, o por lo menos una omisión de estos periodistas en relación al fenómeno de que se pongan más armas en manos de quien sea, de ucranianos, e incluso los mismos rusos que están armándose para seguir con una guerra. Esa actitud es impresionante, yo no la he visto a lo largo de la historia. Sabemos que, digamos, hubo manifestaciones importantes en los años 60. Algunos creen que el movimiento pacifista surge del movimiento hippie o de los estudiantes, ¿no?, de la revolución, por lo menos de 1968 en París, que es cierto en parte, pero vuelvo a repetir, las manifestaciones más remotas son aquellas relacionadas con el fenómeno ovni, Y de otra manera, por otra parte, y volviendo al tema geopolítico, geoestratégico, el fenómeno ovni ahora está de moda otra vez en Estados Unidos, y yo creo que por motivos puramente militares y geoestratégicos. ¿Por qué?
hace poco, y ya hemos hablado en el canal, y vean por favor, si no lo han visto, el vídeo en que hablo sobre un individuo llamado David Grush, que se dice que, bueno, parece que perteneció al servicio de inteligencia o militar allí de Estados Unidos, salió hace poco tiempo hablando o denunciando al Congreso de Estados Unidos que el Pentágono tenía restos de ovnis o ovnis enteros de los cuales estaban haciendo tecnología inversa de alguna manera para aplicarlo, ¿no?, de alguna forma en las tecnologías de aquel país. Pues bueno, me parece muy curioso que ese David Grush, que no ha presentado ninguna prueba y no creo que vaya a presentar ninguna, ¿no?, como ya ha pasado, y yo analizando un poco la situación, viendo esta situación global, a mí me da la impresión, y puede estar equivocado lógicamente, es solo una intuición a partir de estas experiencias, de estas vivencias, de estas investigaciones que tengo realizado, es que este David Grush en realidad no es más que un agente puesto por el Pentágono, por el mismo Pentágono, para de alguna manera, no sé si es el término correcto, poner miedo, o sea, dar miedo a los adversarios de Estados Unidos como Rusia, especialmente Rusia y China, diciendo, mira, aunque no oficialmente, ¿no?, lógicamente, diciendo, mira, nosotros tenemos tecnología extraterrestre en nuestras manos, estamos desarrollando a partir de tecnología inversa de esos ovnis capturados o que se accidentaron, estamos desarrollando una tecnología que os va a dejar realmente tiesos, o sea que vais a tener un adversario como nosotros en Estados Unidos imbatible. Para mí ese es el mensaje que está queriendo enviar, o que ha enviado David Grush en las últimas semanas, lo que hemos oído, y forma más parte de una estrategia más por parte del Pentágono de desinformación. Eso está en el fondo. Y recordemos una cosa, ahora que el pacifismo está muerto, prácticamente no existe, recordemos que las grandes contratistas, especialmente de Estados Unidos, los grandes fabricantes de armas, se están restregando las manos literalmente. Nunca han ganado tanto dinero a lo largo de la historia de la humanidad. Y lo digo porque son cifras que van saliendo poco a poco, no son muy claras, pero por ejemplo, la mayor contratista del mundo, la mayor fabricante de armas y de tecnología aeroespacial del planeta es la Lockheed Martin. Y qué curioso, porque la Lockheed Martin es a la que acusan algunos investigadores, algunos ufólogos de Estados Unidos, de poseer esos restos de ovnis y trabajar con esos materiales, con esa tecnología inversa. La Lockheed Martin ocupa el primer puesto mundial y en un ranking de 25 empresas, de esas 25, 12 de las más importantes del mundo de fabricantes de armas, 12 son norteamericanas. Atención, 12. 5 son chinas solamente. Una es británica. Una es italiana. Me parece que 2, ahora no tengo la cifra aquí a mano, me parece que 2 son francesas y solo 2 son de Rusia. O sea, el peso principal realmente de los fabricantes de armas son de Estados Unidos. Y claro, a ellos les interesa seguir con este negocio. Les interesan a través de la propaganda de Hollywood, de las plataformas digitales audiovisuales, que no voy a mencionar nombres aquí, pero que todos conocéis y consumimos, y a partir también de los videojuegos y a partir también especialmente de un objeto que es tremendo, que son los teléfonos móviles, los celulares, dejar la humanidad atontada. No lo digo yo, lo dicen ya estudios serios, lo dice también el coronel Pedro Baños, que uno de los grandes instrumentos de control son los celulares, los teléfonos inteligentes, entre comillas, y los que no son inteligentes somos nosotros a los que estamos atados. Todo eso ha servido, esa industria, digamos, mediática potente, ha servido para acabar con el pacifismo, vendernos la idea de que todos debemos usar armas. De hecho, casi todas las películas de Estados Unidos aparecen un arma, siempre. Vean ustedes, comparen, como mínimo, aparecerán muchas, a veces docenas, a veces centenares de armas. Pero casi no hay película generada por Hollywood y plataformas digitales de ese país y sus aliados, especialmente anglosajones, que contengan armas. Entonces es un golpe mortal al pacifismo, incluso al pacifismo cósmico. Es una pena
que realmente no haya más manifestaciones, o hay muy poquitas, o están muy silenciadas, de aquellos que antes, yo incluso tenía amigos que hablaban de extraterrestres que provocaban, digamos, que estaban ahí participando, vigilando la Tierra para controlar todos estos experimentos nucleares o digamos, este crecimiento atómico. Es una pena, amigos. Entonces aquí os dejo con esa reflexión del pacifismo atómico generado, o sea, a partir de los ovnis, y que prácticamente ha desaparecido, y que ahora vivimos en un momento en que las armas valen todo y valen mucho más.